Hola amigos, bienvenidos a la Pregunta del Fin de Podcast con sus anfitriones Saraí y Salvador. Hoy les deseamos un lindo y cultivador fin de. Así es, queridos amigos, queremos que pasen un momento hermoso de reflexión donde quiera que estén, ya sea estén en casa, con un café, en el trabajo, manejando de viaje o pasando dificultades, no importa cuál sea la situación, el lugar, aquí les dejaremos un mensaje que cultiva frutos del cielo. Sin más preámbulos, comenzamos el 8º episodio, ¿por qué nos debemos bautizar? Bueno, Saraí, ¿tienes las noticias de esta semana? Sí, precisamente no una noticia, pero sí una conmemoración. El mes de octubre es el mes de la Reforma Protestante y este fue un movimiento del siglo XVI que buscó volver a la esencia del Evangelio. Ahora, un 31 de octubre de 1517, un monje llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania. Se buscaba, ¿verdad?, volver al corazón del Evangelio. ¿Cuál era este? Pues la salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, de esta reforma nacieron 5 principios, que es solo la palabra de Dios, la Escritura, solo por gracia, solo por la fe, solo a Cristo o por Cristo y solo a Dios sea la gloria. ¿Y por qué se dice que regresaban a los principios? Porque durante siglos la iglesia se había alejado del mensaje original de las Escrituras, poniendo más peso en las obras, las tradiciones y la autoridad humana. Así que este mes de octubre se celebraba, estamos conmemorando pues lo que viene siendo la Reforma Protestante en octubre 31 de 1517. Es nada más un dato, ¿verdad?, para que lo tengamos ahí presente, que investiguemos más de dónde viene, ¿verdad?, nuestra historia también. Muy bien. Y también lo que está pasando aquí en Estados Unidos con lo del cierre del gobierno. Hay mucha especulación acerca de la crisis que está viviendo monetariamente o en la economía. Sí, incertidumbre. Incertidumbre. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. ¿Cómo nos afecta el día de hoy? ¿Cómo nos va a afectar en el futuro? ¿Y por qué debemos estar preparados espiritualmente para todo, no? No se alarmen, porque Dios tiene todo bajo control. A Él nada lo toma por sorpresa, obviamente, que es Dios. Aunque pasemos hambre, tribulación, angustia, no nos separemos de nuestro Dios, porque nuestro espíritu se fortalece en el Señor en nuestra debilidad, como lo dice en Romanos 8:35, ¿no? Habla de persecución, angustia, tribulación, hambre, desnudez. Entonces Dios mismo está al pendiente de sus hijos. Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es que no temamos, acerquémonos a Dios y Él tiene el control de las cosas. Nadie más le puede decir a Dios qué hacer. Él es Dios, Él es soberano, Él es todopoderoso y Él tiene cuidado de sus hijos, de sus ovejas, de su rebaño, que dio a su propio Hijo por nosotros. Así es que estemos orando y si pasamos por una circunstancia, pidamos en oración a Dios, acérquense a pedir oración. Amén. Él es el príncipe de paz, entonces para que nos dé toda su paz en estos tiempos de incertidumbre, de que no se sabe, ¿verdad? Pero Él sabe todas las cosas. Bueno, hoy tenemos el bautizo en agua, razones por las cuales nos debemos bautizar. Saraí. Híjole, qué tema tan... Ahorita estamos hace rato pues platicando, Salvador, y decíamos, a ver, ¿qué nos tenemos que bautizar? Si yo tengo que bautizarme para ser salvo, o por qué, en dónde nos dice que nos tenemos que bautizar, para qué beneficios tengo. Quiero que veamos ahí en Mateo 28:19, y esto es lo que se le conoce como la Gran Comisión, ¿no? No sé si en algún momento han ustedes escuchado esto que dice la Gran Comisión, bueno, una gran tarea. ¿Qué quiere decir comisión? Que Jesús, antes de ir al cielo, ¿verdad?, nos dejó esta gran tarea de vayan, dice Mateo 28:19, vayan
y hagan discípulos de todas las naciones, perdón, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es el mandamiento, lo que Él nos dejó la tarea antes de irse. Teníamos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de la manera que sea. Y ahora tenemos todas las herramientas para hacerlo en todo el mundo, ¿verdad? Ya con tantas cosas que tenemos. Y lo que a mí me llamaba la atención, Salvador, era que decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tan- Entonces yo decía, pero en algunos otros versículos dice solamente en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, pero específicamente Jesús aquí dejó dicho, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo referencia a la Trinidad. mm, O sea que estamos aceptando, ¿verdad? La Trinidad es las tres personas que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. pues ahí está tu capítulo que sigue, la La Trinidad. Trinidad, ¿verdad? Ok. No, déjame ahí hacer una notita Sí. mental. Ahora, esa fue la gran tarea, ¿verdad? Ujú. Ir a ser Sí, pues, discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me acuerdo mucho cuando era un adolescente, yo me bauticé cuando era adolescente y en la iglesia donde yo asistía, Salvador también en algún momento fue, pero en ese momento él no estaba ahí, perdón. Teníamos que tomar unas clases antes de ser bautizados y me acuerdo muy bien porque la hermana Raquelito, Dios la bendiga a la hermana Raquelito, siempre ella estaba encargada de dar esas clases y algo que se me quedó muy grabado y eso se lo repetí a Salvador como 3 veces, el bautismo es un paso de obediencia y fe, ¿verdad? Eso era lo que ella, no sé si lo recalcaba a cada rato, pero es con lo que yo me quedé porque teníamos que hacer, yo creo que era como, no sé, 4 semanas de clases o 2 meses de clases antes de podernos bautizar, pues, ¿verdad? No era así como que nada más un domingo y ya te bautizabas, no, eran como 4 clases. pues, te Entonces, daban a entender por qué te vas a bautizar. sí, ¿Qué era un eras? estudio completo y digo, wow, ¿cómo no me acuerdo de todo? Ahora me encantaría acordarme de todo. A ver, Raquelito, pásame ese libro, porque tocaba puntos muy necesarios. ¿Por qué razón te bautizabas? Y vamos a ver que el bautismo representa la muerte al pecado. Y como dices ahorita, Jesús dijo, ven y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, pero según el Google, el bautismo es un rito de iniciación en el cristianismo. Todo esto no está en la Biblia, esto está en Google, lo vuelvo a repetir. Simboliza la muerte al pecado y el renacimiento a una nueva vida en Cristo a través de la inmersión en agua o la aspersión. Entonces, sí entendemos que vamos a ir a bautizar a otras personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, pero ¿por cuál es la razón? Entonces aquí el bautismo, hasta Google lo entiende, es un rito de iniciación. No es un rito, no sé qué significa un rito, no vaya a ser algo que esté mal, pero es como para empezar como cristiano, empezar como en el servicio a Dios, empezar de cero, crees en Dios, eres salvo y te bautizas porque es parte de, porque es el renacimiento a una nueva vida. No vas a hacer la vida antigua, nomás voy a ir a la iglesia y ya. No, es una vida nueva en Cristo a través de la inmersión en agua. Es como un... Exacto, ¿sí? Y ahorita de que decimos eso, es una nueva vida, representa la muerte al pecado. Ahí en Romanos 6, 3 y 4, ahí nos dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Y el 4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Entonces, es una representación, estamos muriendo al pecado, a nuestro viejo yo, al antiguo yo, y al momento de que es sumergirte, morir, y cuando sales del agua, sales a la nueva vida,
¿verdad? Es una representación. Ahí está en Romanos 6. Sí, y también lo tenía aquí yo listo para leerlo. Y me gusta porque es como decir, me muero al pecado para mi vida antigua y voy a crear una vida nueva, ¿sí me entiendes? Claro, Está muy sí. claro, o sea, no puedes, es sacrificarte, o sea, decir, voy a morir como Cristo lo hizo, al pecado, a la carne, y voy a resucitar en una vida nueva, una vida que glorifica a Dios, ¿no? Que santifica el nombre de Dios con nuestra actitud. Sí, definitivamente. Sí, es lo precisamente lo que Mm, el bautismo significa, o sea, la muerte y resurrección de Jesús, es el símbolo. Es el mismo símbolo. Sepultar el viejo yo y resucitar a una vida nueva. O sea, es lo mismo que Jesucristo hizo. Es como nosotros estamos siendo el símbolo, pues, de... sí. Aparte también estamos declarándolo públicamente, que somos seguidores de Cristo. Lo estamos haciendo públicamente porque los bautismos o los bautizos, perdón, se hacen enfrente de la congregación, enfrente de la gente. No es algo que lo haces en privado, en tu casa. No, es públicamente lo estás dando a exponer. Yo soy seguidor de Cristo. Entonces, estamos dando a conocer eso. Cristo está con nosotros. Ahí en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Entonces, lo estamos dando a conocer que ya somos parte de la familia de Cristo. Y algo que estábamos preguntando ahorita acerca de que si eres salvo por bautizarte, tenemos que recordar que la salvación es por gracia. Sí, yo le preguntaba a Salim, me digo, es, para ser salvo tienes que ser bautizado. Es necesario ser bautizado. Pero como ella decía, pues no tienes que bautizarte para ser salvo. Obviamente que si acabas de aceptar a Cristo, pues en ese momento pues tienes que buscar de Dios y conectarte con Él y buscar el bautismo para sacrificar a tu cuerpo, sacrificar a tu carne, pues, no tu cuerpo, sí, los deseos más bien de tu Mm. cuerpo. Sí, y es Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Mediante la fe. Pero como es como un símbolo de que es como vas a iniciar, vas a bautizarte, es algo que va en serio, es algo que ya no hay vuelta de hoja. Yo rindo mi vida a Cristo, le doy todo a Él y me quiero bautizar. No lo voy a hacer porque se va a bautizar mi primo. Ah, pues ahí aprovecho y yo me bautizo. No, es un acto de fe, es un acto de compromiso a Dios, a Jesús, de que estás sacrificando tu carne, los deseos de tu carne para buscar al Espíritu, para conectarte con Dios. Sí. Ok, pues ¿cómo vamos a hablar del bautismo y dejar fuera a Juan el Bautista, ¿no? Es como, porque él lo que hacía, Juan el Bautista, Ujú. Así pues se le decía el bautista, porque vendía bautizos, no, pues iba y bautizaba a la gente. Entonces vamos a conocer, quiero leerlo un poquito la predicación de Juan el Bautista para conocer más su carácter, cómo era su forma de ser y de hablar ujú, y cuál era su su ministerio ministerio. aquí en la tierra. Entonces, ahí en Lucas 3, voy a empezar del 12 en adelante, dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, el rico que se rompía los vestiduras de cada rato, el sumo sacerdote, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Caifás, ahí está mencionado otra vez. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego, Otra referencia acerca de... el infierno. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y él respondió, les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene,
y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Conténtense con lo que les pagan y no estén ahí buscando mordidas. Ahí está una pedradota para los que piden mordidas. Saludos a todos los policías. Ay, Los queremos, acérquense a Cristo. Él los quiere así como son. Más que hay que cambiar la actitud, ¿eh? Hay que ya, cambiar. Es la verdad, hay que decir la verdad como es, no hay que esconderla. no todos son así. No, 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 no todos, la mayoría nomás. No te creas. Esperemos que ya se acabe la corrupción. No nada más en los policías, en el gobierno, los abogados, en todos lados. Sabemos que mientras estemos en esta tierra, o sea, va a haber corrupción, ¿verdad? Pero Conténtense con lo que tienen, con lo que ya ganan con eso, con lo que tienen. Dios da según sus necesidades, así es que no busquen más. Como el pueblo estaba, perdón, seguimos en el 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ellos están preguntando, a lo mejor es el Cristo, ¿verdad? Porque ya lo estaban esperando. es Y Juan respondió, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. y Espíritu Santo. Entonces está hablando del bautismo del Espíritu Santo. exacto. Ese es otro tema. Ahí ya lo estaba hablando él. Pero yo quiero que veamos que Juan el Bautista, o sea, Dios había llamado a Juan, tenía un llamado poderoso, o sea, él también hablaba con mucha autoridad, Sí. con mucho poder, o sea, él estaba, O sea, no cualquier profeta le dice, hey, generación de víboras. Pues oye, no, yo creo que no, y imagínate menos que en ahora. aquel tiempo. Entonces, eso es lo que quiero que veamos cómo Juan, por eso se preguntaban si él era el Mesías, porque lo hacía con poder, los bautizaba, les hablaba de Dios, de Jesús. Ahí dice, ¿verdad? Él estaba preparando el camino. Él estaba preparando ¿qué quiere decir? A los seguidores, al pueblo. Los estaba preparando. Ya va a venir, ya va a venir. Espérense. Y ahí dice el bautismo, tienen que arrepentirse de sus pecados y ser bautizados. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Con esta y muchas exhortaciones. O sea, no nada más era así como nosotros hablamos bien bonito. No, no. O sea, era duro, pero que estaba preparando la verdad. O sea, dice que la palabra de Dios es dura y eficaz. O sea, duele cada vez que la oyes. La verdad duele. Porque nos quiere enderezar de nuestros caminos y pensamientos torcidos que tenemos. Y esta palabra nos endereza. Pero cada vez que está torcido algo y lo enderezas, no nomás hay que pasarlo por fuego y forjarlo y que quede derecho. Por eso duele. Hay que pasar por ciertas, como el alfarero, ¿no? Y el barro. Y definitivamente que Juan el Bautista, o sea, que Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía el poder del Espíritu Santo en sí para poder dar ese mensaje. Y también exhortaba y regañaba al rey de Israel. Por eso, o sea, estaba lleno del Espíritu Santo. Le daba esa autoridad, esa sabiduría, ese poder, Desde entonces Herodes el tetrarca, ¿cuántos Herodes había, verdad? Pues todos los hijos y hijos. Siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. De tantas fechorías que hacía Herodes, también encerró a Juan. Entonces, ahí estamos viendo el carácter. Juan el Bautista habló las cosas sin esconder y sin tratar de hablar bonito a la gente, sin caer bien. Lo hizo de la manera que Dios quería que lo hiciera. Duro. Las cosas como son, se hablan y se dicen, pero mira lo que pasó, lo metieron a la cárcel y no nada más eso, ya supimos, después vemos la historia de él. Entonces, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Entonces,
el mismo Hijo de Dios fue bautizado. Pues porque entonces si es Hijo de Dios se tuvo que bautizar, ¿no? Y orando y orando al cielo, y orando, el cielo se abrió, perdón. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí es cuando se estaba ya bautizando Jesús, que Juan el Bautista, ¿verdad? Lo estaba bautizando. Exactamente. Entonces el mismo Jesús fue bautizado, ¿sabes? Sí, pero no era porque tuviera pecado. O no fue para la memoria de que fue crucificado y la muerte del pecado, porque ahí todavía no era crucificado y ya había sido bautizado. ¿Cómo? Ahorita decías en Romanos que habíamos muerto junto con él en la cruz en simbología al bautismo. Pero aquí todavía no había sido Jesucristo crucificado, entonces no era ese el propósito en el bautismo era nada más el bautismo en agua, que era el bautismo en agua. Ahí está diferente. Entonces, Sí, ahí, porque lo hacían anteriormente para purificar, porque era como purificación, ¿verdad? Porque ahí dice, estaban arrepintiéndose de sus pecados, se lavaban y era como purificar. Ahí todavía no era la representación de. ok. Entonces, no lo hacían al principio por la muerte de Jesús, porque obviamente Jesús apenas aquí todavía ni siquiera empezaba su... Su ministerio. Exacto. Entonces, ya vemos que el bautismo, aquí lo está mencionando que Juan venía hablándole a la generación, bautizándolos para que fueran limpios de pecado. Ujú. Sí. Entonces, porque decía, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues deja de exigir, deja de sobornar, deja de... Comparte lo que tienes, la Exacto. comida, el cobija al que está necesitado. No nada más es bautizarme y ya. O sea, tiene que haber, y lo mismo hablamos la semana pasada. O sea, tenemos que demostrar que Cristo está en nosotros, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que queremos hacer un cambio. No es que nos vamos a bautizar e inmediatamente somos perfectos. Claro que no, no somos perfectos. Aquí, mientras estemos en esta tierra, no vamos a ser perfectos. Somos una obra en proceso. Hasta que lleguemos al cielo, vamos a ser perfectos. Claro, no vamos a alcanzar la perfección, pero nuestro carácter debe ser el que busca la constancia. La constancia es la que te va a perfeccionar. Siguiendo firmes, no cambiando. Y como decíamos ahorita, hay un bautismo antes de Jesús y hay un bautismo después de. Entonces, ahorita estamos hablando de antes de Jesús. Ahora, recordemos que el bautismo es antes de que Jesús fue al desierto para empezar su ministerio. Ahí es Antes. en donde fue al desierto por 40 días y 40 noches y luego regresa y es donde empieza su ministerio. Pero primero, antes de las tentaciones y el ayuno, vino el bautizo. Entonces, tenemos que bautizarnos antes de empezar a trabajar, es un compromiso que tenemos que hacer, algo que nos va a hacer madurar, como dice Saraí ahorita a la hermana Raquel, que es un paso de fe que das. Entonces, no puedes bautizarte y seguir con una vida regular. Tienes que llevar una vida Diferente. nueva. Sí, es que es el compromiso y ahorita que lo estás mencionando de esta manera, no es que tenemos que ser perfectos para ser bautizados, ¿verdad? Porque el bautismo es para todos nosotros que hemos sido pecadores o que hemos pecado, pero somos salvos por gracia. Ujú. Entonces es para todos, pero tienes que tener en cuenta que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, ser salvos, aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro único Salvador y luego decir, me voy a bautizar. Es el paso porque decía ahí, es un paso de obediencia porque ahí nos dice que nos tenemos que bautizar, no nada más en este texto, pero hay varios textos en la Biblia donde dice que tenemos que bautizarnos. Es un mandamiento, ¿verdad? Y, y lo hacemos por fe, no viendo. Ya vimos el episodio de la fe, no es por vista, es por fe, Sí. creyendo en Jesús. Ujú. Y también, como dices tú, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y bautizarlos a todos, ¿no? En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente que eso es más adelante, pero aquí estamos viendo el comienzo de los evangelios, el comienzo de Jesús. Aquí Jesús todavía no da enseñanzas, apenas está
comenzando su ministerio. Entonces, este es el bautismo de Juan. Entonces, Juan el Bautista. Entonces, no nos queremos confundir, a ustedes que nos oyen. Estamos yendo hacia adelante y hacia atrás, pero todo tiene un orden, ¿ok? Entonces, acordemos que lo que estamos leyendo de Juan está al principio de Lucas. Obviamente que aquí si lees los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, va a ir en orden. Entonces, aquí lo que yo estoy leyendo de la predicación de Juan el Bautista está apenas en el capítulo 3 y el De- bautismo de Lucas, sí, y el bautismo de Jesús. Más adelante, pues ya vemos todas las anécdotas y los sucesos que sucedieron que Jesús hizo, ¿no? Y de lo que estaba hablando ahorita Saraí de la Gran Comisión, que está en Mateo 28. 28, que ya es de los últimos capítulos o de las últimas historias de Jesús en el Exacto. en el Evangelio de Mateo. Y todo eso lo digo ahorita para que no se me confundan, oye, pero está diciendo esto y luego ahora aquello. Estamos yendo para enfrente y para atrás, pero sí me gustaría explicarles, ¿ok? Entonces ahorita estamos leyendo el principio. Bueno, yo lo que estaba leyendo, Sari estaba leyendo el último de la vida de Jesús. Entonces, para contrastar, para que se den cuenta de que hablan casi lo mismo los 4 evangelios, cada quien lo que interpreta nada más. Hay unas cosas que no se mencionan unos de otros porque no todos vivieron lo mismo, pero fue muy parecido. Es en Juan 1:32 el Cordero de Dios, pero vamos a leer el 32. Dice, hablando lo mismo, habla lo mismo del bautismo de Jesús. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Estamos hablando de Juan el Bautista. Este libro lo escribió Juan el apóstol, pero el apóstol Juan está escribiendo acerca de Juan el Bautista. Son 2 personas Ujú. diferentes. Y dice, también dio Juan, vamos a decir, el Bautista, porque aquí no lo dice, testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. ¿Ok? Estamos hablando de Juan el Bautista. Él me envió a mí a bautizar con agua. Entonces, él fue el que empezó el bautismo. ¿Sí? En agua. En agua, obviamente. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces él vio que descendió el Espíritu Santo como paloma y se quedó en Jesús. Y ahí es donde empieza el ministerio de Jesús con el bautizo. Sí. Así es. Y ahorita decíamos, ¿por qué se tuvo que bautizar Jesús, verdad? Porque él no pecó. Salvador nos acaba de decir, así es como comenzó su ministerio después de ser el bautizado. Pero también tenemos que reconocer, tenemos que recalcar que él tenía que modelarlo a la gente, ¿verdad? Una cosa era que Juan el Bautista les decía, se tienen que arrepentir de los pecados, tienen que bautizarse, pero Jesús lo modeló, porque ¿qué le dijo Juan a Jesús? Pero si yo tengo que ir contigo para que tú me bautices, no tú a mí, porque Jesús llegó con Juan el Bautista para decirle, vengo a que me bautices. Entonces, ¿por qué razón? Si Jesús no había pecado, Jesús no tenía pecado, era hombre perfecto. Dios, ¿verdad? Pero era hombre, se hizo carne, era perfecto, él no tenía pecado, pero tenía que modelarlo. Tenía que la multitud del pueblo lo viera de la manera en que se hacía. Y así es como entonces se lee lo que aquí acabas de decir, ¿verdad? Que vino el Espíritu Santo sobre él como paloma. Sí. Entonces, nada más para recalcar eso, tenerlo en cuenta la razón por la que Jesús se tuvo que bautizar en agua. Entonces tenía que se bautizó para cumplir con toda justicia y comenzó su ministerio público. Exactamente. Ahora, lo mismo que dijimos la semana pasada que acerca del ayuno, ¿es importante ayunar? Pues Jesús ayunó. Ahora, ¿es importante bautizarnos? Jesús no lo demostró. No es nada más algo que se dice que hacía, no. Jesús vino y lo modeló y así es como comenzó su ministerio. Entonces, es un paso muy importante en nuestra fe, ¿verdad? Ser salvos y luego ser bautizados en agua. Así es. Y mira, también Juan el Bautista le reclama a Jesús en Mateo 3:13. Dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Ay. Pero Juan trató de disuadirlo. Dijo, no, pues yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí para que yo te bautice.
¿cómo? Y le dice Jesús, espérate, o sea, déjalo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Le contestó Jesús, entonces Juan consistió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo, ¿ok? Entonces fue bautizado y luego fue cuando se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posar sobre él. Entonces tenía escrito ya que tenía que bautizarse Jesús, tenía que cumplir con el bautizo, con el bautismo, con el bautismo. Él tenía que hacerlo. Entonces tenemos que hacerlo también como Jesús lo hizo. Tenemos que cumplir. Si Él lo cumplió, nosotros tenemos que cumplirlo también. Él no lo necesitaba, pero Él era el Hijo de Dios. Y si así estaba escrito, Él vino a cumplirlo y hacerlo en público, como dice Sarai. Entonces ahora nosotros tenemos que cumplirlo, bautizarnos. Ahora, quisiera hablar acerca de la bautismo, pero con otra referencia, no solo con Jesús. Ya sabemos que Jesús se bautizó y que Juan bautizaba a muchos y a muchos generales romanos y a italianos y tú sabes, todos los publicanos, todos. Entonces, él los iba bautizando, pero no nada más los bautizaba. Yo te bautizo, no. Los exhortaba y cambian su manera de ser. Sí, claro, arrepiéntanse de sus pecados y luego. Generación de víboras, todo eso. Entonces, es un cambio que tenemos que tener, ¿sí? Entonces, fue entonces Ananías, ya sabemos, hablamos la otra vez de Pablo, o no me acuerdo, donde Pablo perseguía a la iglesia, ¿no? Entonces, Cristo se le aparece a Pablo Oh, sí, sí, y sí. que queda ciego, ¿no? Y por 3 días queda en la casa de una persona. Entonces, Dios le habla a Ananías para que vaya y ore por él y le ponga sus manos, aunque Ananías sabía que Pablo, pues, bueno, antes era todavía Saulo, él perseguía a la iglesia, entonces tenía miedo. Pero Jesús le dijo, no, este es un instrumento mío, ve y ora por él y él va a quedar sano. Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahí mismo Saulo fue bautizado. Entonces, ahora, no habla de que no, ¿por qué lo menciona? ¿Por qué lo menciona la palabra en Hechos 9? Que Pablo fue bautizado. Si no fuera importante, no lo mencionaría. O sea, se levantó Pablo y fue sano y ya fue y predicó. No, fue bautizado. Entonces es un paso de fe, es un paso de crees, De cambio. entierra esa carne y levántate en espíritu y levántate a vivir en el espíritu, en una vida nueva. Entonces ahí es como que, ok, entonces Pablo ha sido bautizado, ha cambiado, ha entregado su vida. Entonces dice que tomó alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Enseguida, o sea, rápido. La persona que perseguía a Cristo, a la iglesia de Cristo, pasaron unos cuantos días, recuperó la vista, se bautizó, se alimentó, agarró fuerzas y fue y predicó. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? O sea, Pues aprovecha, mira, los que están manejando en la carretera. Saludos a todos los que son choferes de trailers. Yo andaba en la carretera y ya extraño. Tomen el momento de compartir la palabra con un ser querido. Hablen por teléfono y vean la Biblia, que te la lea y cuando vayas manejando y hablen de la palabra de Dios. Cuando llegues a una way station, no, a una a echar tienda. gasolina o Ajá. algo. Bueno, también al Waystation, ¿por qué no? Ahí con los oficiales compartan la palabra y tomen un buen momento y que Dios tome el control de sus vidas, que les aligere la carga en el camino y todo, ¿no? A donde quiera que estés, si estás en la cárcel, si estás en el hospital enfermo, comparte un versículo, comparte un testimonio con alguien. Aprovecha el tiempo porque no sabemos si esa persona, aunque sea el doctor, necesite más un doctor que tú, porque Cristo es la medicina, sabemos que Cristo es la medicina. Entonces, comparte con el que está a tu lado ahí en la cama. Sí, definitivamente. Y seamos como Pablo, ¿verdad? Inmediatamente después de que él se arrepintió de sus pecados, fue sano, fue bautizado y fue a predicar. Seamos como las personas de la Biblia. A veces queremos ser como otras personas que no tienen su vista en Dios, pero seamos como ellos, tratemos de modelar lo bueno y entonces nada más recordando, el bautismo no tienes que ser perfecto para ser bautizado, pero sí tienes que tener en cuenta que vas a dejar
atrás el pecado para seguir a Cristo. Lo estás declarando públicamente. Sí. Ya no soy como antes, ahora soy una nueva criatura. Y aquí está, esta es mi decisión. Entonces, mucha gente, como dice ahorita Saraí, no le gusta el bautismo, no le gusta el compromiso con Dios. Pero eso es una manera de aceptar a Dios. O sea, sí, eres salvo sin ser bautizado, obviamente. Pero acuérdate que dice también ahí mismo, todo árbol, ya está la hacha en el árbol. Y todo árbol que no da fruto va a ser cortado y echado al fuego. Ahí lo le dijo en la predicación Juan el Bautista, el que bautiza. Entonces, si no damos frutos, entonces... ¿Cuál es el punto? Acuérdese el versículo que leímos al principio, la gran comisión, la gran tarea, lo que nos dejó que teníamos que hacer era ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. A veces se nos olvida, pero acuérdense que también lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. ujú. Entonces, tenemos que ser valientes para predicar el evangelio, tenemos que ser valientes para aceptar públicamente a que Cristo vive en nosotros, que Cristo nos cambió. Así es. Ya no somos nosotros, sino ahora es Cristo en nosotros. Dice un canto, ya no soy esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios. Entonces dejamos la esclavitud atrás y así es como representamos el bautismo. Entonces, por eso debemos de bautizarnos, ¿verdad? Darlo a conocer, decir no a mi pecado, ya morí a mi viejo yo y ahora renazco una nueva criatura, un nuevo ser. Ujú. Y como hemos estado hablando en todos estos capítulos, la religiosidad no te va a salvar. Entonces, si tú vas y te bautizas, no te va a hacer que seas salvo. Si lo haces nomás por cumplir, pero si lo haces de corazón, entonces sí. Lo quiero recalcar porque nosotros no te estamos invitando a que vayas y te bautices. Te estamos invitando a que si te vas a bautizar o por qué debemos bautizarnos, es para que entiendas que es un paso de fe y no es un juego. Es algo que va en serio. Y como dice Juan, o sea, él está exhortándonos a llevar una vida de amor, de convivencia, de ayudarnos, de ayudar a los demás, de convivir con los demás. ¿Y por qué no convivir con los demás si nomás queremos sacar provecho de las cosas? Es muy difícil convivir con alguien cuando estás pensando en tu propio beneficio. Entonces tenemos que sacrificar nuestra carne. Y Dios tiene el control de las cosas, Sarai. Dios tiene el control de las cosas. La otra vez venía pensando yo en la troca que venía manejando en la casa. O sea, hablando monetariamente, o sea, de los diezmos, de las ofrendas. Él tiene el control de tu entorno, de tu vida. Si tú le das a Él, si Él es un Dios espiritual, Sarai, me estoy saliendo un poquito del tema, pero eso lo venía pensando. Si Él es un Dios espiritual, ¿por qué quiere nuestro diezmo, nuestro dinero? ¿Me entiendes? Digo, bueno, pero Él es el dueño de todo. Él tiene todo. Él te puede dar todo. Él solamente te está diciendo que cumplas con algo. Y a Él le encanta la obediencia. Exacto, ya lo hemos visto en la mayoría, yo creo que de los temas que hemos visto, hay una palabra ahí clave que es la obediencia. Entonces es la obediencia, no es tanto que él quiera tu dinero, él no lo necesita, él es dueño de todo. Y aparte aquí el dinero un día no va a valer nada. El oro se va a desaparecer, todo lo que existe en la tierra, va que ya no va a existir esta tierra. Entonces ya no tiene valor. ¿De qué sirve todo esto? Pero es solamente obediencia, es lo que necesitamos en este momento, aunque muchas veces estamos apretados, ¿verdad? Pero dije, bueno, eso lo venía pensando yo. Yo siempre, Dios nunca me ha dejado sin nada. Nunca Gracias. me ha dejado abandonado, aunque esté apretado. Dios no me ha dejado. Tiene siempre de dónde suplir. Entonces él te está mirando. Pero bueno, como digo yo, ese es otro tema totalmente diferente, distinto. Pero lo que me refiero es la obediencia de que Dios es un espíritu y Él quiere tu compromiso en el espíritu, tu compromiso. Y también tus cosas, tu carne, que la sometas en obediencia a Dios. Entonces, el bautismo es importante porque el mismo Jesús lo hizo, Es, el mismo. Y, acuérdense. y todos los apóstoles. Entonces, nosotros somos sus discípulos y como discípulos tenemos que cumplir. Obediencia, Ujú. sí. Muy buen tema. Definitivamente me trajo recuerdos muy bonitos y pongámoslo en práctica. Medítenlo. Acuérdense de leer la Biblia, leer los pasajes que nosotros leímos y hay muchos más textos en Hechos acerca del bautismo. Búsquenlo. Si tienen alguna pregunta respecto a este tema
o algo más que quisieran agregar, por favor, no duden en mandarnos sus preguntas. Nos ayudan a nosotros porque también son preguntas que a lo mejor también nosotros tenemos y las podemos exponer. El correo electrónico. Sí, es findepodcast@gmail.com. Ahí. También en Facebook, ahí tenemos mensajes. A mí me llegan directo al teléfono. Así es que En Instagram. estamos también en TikTok. No somos muy buenos en TikTok, pero ahí vamos, poco a poquito, poco a poquito. Los episodios, acuérdense del podcast, están disponibles en Spotify y en YouTube cada sábado después de mediodía. Y los domingos los episodios están disponibles en greencoastradio.com, domingos a las 4 de la mañana y a las 7 de la tarde, hora de la montaña. Y también queremos invitarlos a que escuchen los reels que estamos sacando ahí en Facebook y en Instagram. Así es que vayan a la página La Pregunta del Finde en Facebook y en Instagram. Y ahí están los reels muy interesantes, muy bonitos, palabras de 1 minuto y medio, 2 minutos, para que puedan compartir con sus seres queridos. Son reflexiones de mitad de semana y los subimos, supuestamente eran para mitad de semana, pero en veces se nos atrasa el tiempo y los subimos un viernes, un jueves, pero lo que es el propósito del reel, hacerlo a mitad de semana para que pues activa la página, activo nosotros y que ayuden a compartir y más personas puedan escucharlo. Es más fácil escuchar un reel de 2 minutos ahora ahí que un podcast de 1 hora. Que escucharnos hablar por 1 hora, pero definitivamente este episodio, cualquiera de los episodios están ahí disponibles en Spotify o en YouTube. Compártanlos y como les mencionaba, háganos saber sus preguntas. Es un gusto estar aquí platicando con Salvador, exponiendo nuestras dudas, ahí poniéndonos a ver qué es lo que piensas tú, qué es lo que pienso yo y qué es lo que dice la Biblia, principalmente acerca de los temas que nosotros tenemos cada semana. Así es, entonces ya se viene el fin de año, ya tenemos planes. Creo que esta temporada va a tener 10 capítulos, que es la temporada de la salvación. No sé si lo han entendido así, pero es la salvación, por eso son temas que es base. Van a ser 10 capítulos, entonces vamos a agarrar una pausa después de los 10 y ya vamos a empezar con el otro temporada, pero esperemos que Dios quiera, ahora sí podamos tener video. Pero si no, vamos a empezarlo así. Y pues vamos a empezar a hacer, yo creo que entrevistas y vamos a empezar a invitar más personas. Pero por lo pronto, estos 10 capítulos queremos terminar la temporada y ahora sí empezar como que es a agarrar fuerzas para descansar un tiempo. Pero todos vamos a estar al pendiente, vamos a estar en las páginas, vamos a estar activos y luego vamos a seguir haciendo un capítulo especial por ahí o dos. Y Para para el de que fin de año, Navidad, pero sí, nos dio mucho gusto, ¿verdad? Estar con ustedes este día. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo fin de semana, fin de. podcast. Hasta Así luego. es.